8:30 de la noche en Bogotá, Quito y Lima. Damos inicio a nuestra última media hora aquí en nuestro programa Directo América de France 24. Vamos ya con los principales hechos del día. Tercer veto. Estados Unidos volvió a frenar una resolución en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para exigir un cese el fuego inmediato en la guerra entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza. La cifra de fallecidos en el enclave palestino llega a los 29.195. El último recurso comenzó en Reino Unido, una audiencia para determinar si finalmente el periodista y activista Julian Assange es extraditado a Estados Unidos. Su defensa asegura que Assange se enfrenta a una condena desproporcionada en la Unión Americana. Tenemos elecciones y no designamos en reyes. La precandidata republicana Nikki Haley insiste en mantener la pelea por la nominación presidencial y afirmó que no abandonará la carrera por la Casa Blanca, aunque pierda este sábado en las primarias de Carolina del Sur, como lo anticipan las encuestas. Les recuerdo que pueden participar con nosotros a través del numeral Directo América F24. Queremos conocer su opinión. Damos inicio con la guerra entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fracasó en su intento de exigir un cese el fuego inmediato tras un nuevo veto de Estados Unidos, mientras en el terreno la cifra de muertos sigue en aumento. De acuerdo con el Ministerio de Salud gazatí, 29.195 personas han perdido la vida en el enclave costero. Los muertos en las últimas 24 horas alcanzan los 103, de acuerdo con este mismo reporte. Mientras tanto, en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Washington utilizó su poder de veto por tercera vez para frenar un llamado al cese de hostilidades para impulsar otra resolución alterna. Ampliamos en el siguiente informe. The draft resolution has not been adopted, owing to the negative vote of a permanent member of the Council. Una vez más, Estados Unidos bloqueó una petición del Consejo de Seguridad de la ONU para un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza. Algeria, el país que redactó el proyecto de resolución, subrayó que votar en contra implicaba aprobar la violencia que sufren los palestinos. Deberíamos preguntarnos cuántas vidas inocentes hay que sacrificar para que el Consejo de Seguridad considere necesario pedir un alto el fuego. Before the Council deems it necessary to call for a ceasefire. Para nosotros, y espero que para todos los miembros del Consejo de Seguridad, las vidas de los palestinos importan. Cada uno de nosotros decide a qué atenerse en este trágico capítulo de la historia. La embajadora de Washington justificó el veto afirmando que el texto pondría en peligro las conversaciones entre Estados Unidos, Egipto, Israel y Qatar para lograr una tregua y la liberación de los rehenes, y confirmó que Estados Unidos está preparando una resolución propia en la que pedirá un alto el fuego temporal, además de oponerse a una gran ofensiva terrestre de su aliado Israel en Rafah, donde más de 1 millón de palestinos están actualmente refugiados. Como en resoluciones anteriores, hace hincapié en la protección de los civiles y los trabajadores humanitarios y pide que se levanten todas las barreras a la prestación de ayuda humanitaria, se abran rutas humanitarias adicionales y se mantengan abiertos los actuales pasos fronterizos. Muy dividido desde hace años sobre la cuestión israelo-palestina, el Consejo de Seguridad de la ONU solo ha podido adoptar 2 resoluciones al respecto desde los ataques del 7 de octubre. Tuvieron, sin embargo, escasos resultados, mientras en Gaza la situación humanitaria sigue siendo catastrófica. Fuera de Gaza, el conflicto sigue teniendo repercusiones diplomáticas. Estados Unidos se mostró en desacuerdo con el presidente de Brasil, Lula da Silva, quien fue declarado persona non grata por Israel tras comparar la incursión en Gaza con el Holocausto. Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado, reafirmó que Washington no considera que haya un genocidio en marcha en Gaza. Estas declaraciones coinciden con el arribo en las últimas horas del secretario de Estado Anthony Blinken a Brasilia para reunirse mañana miércoles con el mandatario brasileño. De otra parte, el presidente colombiano Gustavo Petro respaldó a Lula y sus declaraciones sobre la guerra.
Decenas de seguidores del periodista y activista Julian Assange se manifestaron en varias ciudades del mundo mientras comenzó en Londres una audiencia de 2 días para determinar su extradición a Estados Unidos. Los abogados del fundador del portal Wikileaks presentaron un recurso ante el Tribunal Supremo para impedir que sea enviado al país norteamericano, donde enfrenta un juicio por exponer documentos clasificados sobre temas como la guerra en Irak y en Afganistán en su portal web. La defensa de Assange afirmó que es desproporcionado que el comunicador enfrente más de 100 años de prisión en dicho país. Assange no asistió a la audiencia por motivos de salud. Recordemos quién es esta figura. Este video llevó a Julian Assange a ser conocido en abril de 2010. Lo publicó en el sitio que fundó, Wikileaks. Delataba un error del ejército estadounidense en Irak, donde civiles y 2 periodistas de la agencia de prensa Reuters fueron asesinados. Wikileaks divulgó 700.000 documentos confidenciales sobre las actividades militares y diplomáticas estadounidenses, en particular en Irak y en Afganistán. Está claro que esto ayudará a entender cómo han sido estos últimos 6 años de guerra y mostrará que el curso de la guerra debe cambiar. La mayoría de estos documentos fueron obtenidos gracias a Chelsea Manning, analista de inteligencia estadounidense, condenada desde entonces a 35 años de prisión por espionaje. Con estas revelaciones, Julian Assange entró en la mira de Washington. 10 días antes se abrió una investigación por violencia y agresión sexual contra él en Suecia, una que Assange siempre ha negado, y por temor a ser extraditado, obtuvo asilo político en la Embajada de Ecuador en Londres en 2012. En 2016, Wikileaks publicó durante la campaña presidencial de Estados Unidos correos electrónicos perjudiciales para el Partido Demócrata de Hillary Clinton. La situación se complicó para Julian Assange en abril de 2019, cuando la Embajada de Ecuador le dejó de brindar protección tras 7 años. Fue arrestado inmediatamente por la policía británica. Las acusaciones en su contra finalmente prescribieron en Suecia, pero la justicia estadounidense lo acusó de espionaje, tras la publicación de documentos secretos. En junio de 2022, el gobierno británico aceptó la solicitud de extradición de Estados Unidos y le negó el derecho de apelar, pero 2 magistrados británicos revisan esta decisión del Tribunal Superior de Justicia de Londres. Para el actual editor en jefe de Wikileaks, una posible extradición tendría graves consecuencias para la libertad de expresión. Si un ciudadano australiano que publica en Europa puede ser condenado a prisión en Estados Unidos, eso significa que ningún periodista, donde sea, incluso ustedes en esta sala hoy, está seguro. Desde su creación en 2006, Wikileaks ha publicado más de 10 millones de documentos, en parte confidenciales. Si Assange no tiene éxito en este proceso, habrá agotado todos los recursos posibles en Reino Unido contra su extradición a Estados Unidos, donde se enfrenta a 175 años de prisión. Sus seguidores han indicado que recurrirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En Estados Unidos, la precandidata republicana Nikki Haley, la única rival del favorito Donald Trump en la pelea por la designación, afirmó que no se va a retirar aunque pierda este sábado en su estado natal de Carolina del Sur, en donde también se espera que gane el expresidente. Haley, quien fue embajadora ante Naciones Unidas durante el mandato de Trump, afirmó que en la Unión Americana no se designan reyes. Veamos el informe. Pase lo que pase, Nikki Haley seguirá en la carrera por la nominación republicana. La precandidata anunció que seguirá en la contienda, aun si pierden las elecciones primarias de Carolina del Sur. Por eso me rehúso a renunciar. Carolina del Sur vota el sábado, pero el domingo yo seguiré siendo candidata a la presidencia. No iré a ninguna parte. Haley se había mostrado optimista sobre las primarias en Carolina del Sur, estado en el que nació y del que fue gobernadora entre 2011 y 2017. Sin embargo, las encuestas le dan la ventaja a su contrincante, Donald Trump. El expresidente ya la ha vencido en 2 ocasiones, en Iowa y en New Hampshire. Y en Nevada, la opción de ninguno de estos candidatos recibió la mayor cantidad de votos por encima de Haley. Trump no aparecía en el tarjetón por una disputa interna del partido, que celebró un caucus separado. Y anoche, ¿sabe lo que pasó anoche, verdad? Ganó ninguno de las anteriores. Por eso me gustaría felicitar a ninguno de las anteriores. Yo era uno de esos ninguno de los anteriores. Yo era uno de ellos. Si Haley pierde en los comicios de este sábado, tendrá complicado mantener el apoyo económico a su candidatura. Su siguiente prueba es el supermartes, el 5 de marzo, en donde se elegirán a 874 de los 2.429 delegados republicanos, lo que representa más del 35%,
y se necesitan 1.215 para ganar. A nivel nacional, Haley está a unos 60 puntos por debajo de Trump, según un promedio mantenido por el sitio web de encuestas y análisis 538. No obstante, si se enfrentara a Biden, lo derrotaría con un 47% frente a un 42%, según una encuesta. Seguimos en Estados Unidos para hablar de una tormenta que amenaza con causar estragos en California y también repasamos brevemente el impacto de las lluvias en otros países de América. Más de 11.000 hogares se quedaron sin energía en este estado después de cerca de 24 horas de lluvia. Las aguas han inundado las calles mientras que se ordenó el cierre del aeropuerto de Santa Bárbara. En Bolivia, al menos 33 personas han muerto en varias ciudades del país como consecuencia de las intensas lluvias. En La Paz, la sede del gobierno, se emitió una alerta roja para alertar de un potencial aumento del nivel del río del mismo nombre. 11.500 familias se han visto afectadas por el mal clima según medios locales. En Ecuador, las precipitaciones han forzado a los habitantes de la localidad costera de Playas a usar cuerdas para desplazarse en las calles. Desde el inicio de la temporada de lluvias en el país a finales de enero, 5 personas han perdido la vida. Manabí, Guayas, Esmeraldas y Los Ríos son las regiones más afectadas. La justicia chilena ordenó reabrir la investigación sobre la muerte del poeta Pablo Neruda. Las pesquisas sobre si el premio Nobel falleció a causa de un cáncer de próstata o fue envenenado por un agente secreto de la dictadura de Augusto Pinochet justo 12 días después del golpe de Estado en septiembre de 1973 fueron cerradas el año pasado. Sin embargo, su familia y el Partido Comunista en el que Neruda militó desde joven apelaron la decisión. Científicos de la Universidad Nacional de Australia descubrieron el objeto más luminoso que se haya identificado hasta ahora. Se trata de un cuásar, el núcleo de una galaxia que se alimenta de un agujero negro 17 millones de veces más grande que el Sol. Emite una radiación que brilla 500.000 millones de veces más que nuestra estrella. El hallazgo lo hicieron con un supertelescopio del Observatorio Europeo Austral en la región de Atacama, en Chile. Veamos el informe. Desde lejos parece una simple estrella, pero es el fenómeno más brillante jamás descubierto en el universo. 500.000 millones de veces más brillante que el Sol. Astrofísicos australianos han descubierto un cuásar, el núcleo de una galaxia con un enorme agujero negro en su centro y un círculo muy luminoso a su alrededor. La luminosidad del cuásar se debe a la presencia de un inmenso disco de gas y polvo a una temperatura muy elevada. Es un momento en el que nosotros, los astrónomos, volvemos a ser niños. Esperábamos que se tratara de una estrella normal por lo brillante que parece. Ha sido extraordinario que hayamos logrado identificar este objeto. Este cuásar ya apareció en un sondeo realizado en 1980, pero entonces los investigadores lo confundieron con una estrella. Se encuentra a 12.000 millones de años luz de la Tierra. El descubrimiento se realizó en el telescopio del Observatorio Europeo Austral en Chile. Lo que han hecho los investigadores para comprender la cantidad exacta de esta luminosidad es examinar el espectro de este cuásar utilizando instrumentos muy precisos, concretamente el inmenso telescopio del Observatorio Europeo Austral, utilizando un instrumento muy específico que es una especie de navaja suiza para los astrónomos. La masa del agujero negro asociado al cuásar está aumentando al equivalente a un Sol al día, lo que lo convierte en el agujero negro de crecimiento más rápido hasta la fecha. Hasta aquí esta edición de martes en Directo América de France 24, pero quédense con nosotros, ya viene Pedro Ruiz con Corresponsales.